Te lo mando por WhatsApp, ¿vale? Va, perfecto. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto tenerles aquí nuevamente en Educaréis, en estas charlas que tenemos cada miércoles por la tarde-noche. Estoy aquí haciéndome un poquito de bolas, buscando compartir el link en diferentes espacios, así que bueno, en lo que logro hacer eso de poder compartir el link y poder eh, mandar a copiar el enlace y empezarlo a mandar por diferentes espacios. Les quiero contar que hoy tenemos la presencia de una sexóloga educadora, Jessie Vázquez Sánchez, y ella está pues con nosotros para hablar de menstruación digna, del bienestar de la menstruación, de la igualdad y los derechos sobre las personas menstruantes. Y quiero contarles también un poco cuál ha sido su trayectoria para que la conozcan y bueno, si necesitan consultarla, también puedan consultarla. Voy a esconder bueno, no, ahorita no. Te digo que como ando en 20 cosas a la vez, luego me equivoco, pero quiero contarles que ella es sexóloga educativa, es comunicadora, facilitadora de espacios de educación sexual, erótica y afectiva. Su trabajo se centra en el acompañamiento de procesos relacionados con el cuerpo, el placer, la autonomía y la construcción de vínculos más conscientes desde una perspectiva de consentimiento, diversidad y ternura radical, que más adelante haremos algunas preguntas sobre eso. Ella es licenciada en comunicación por la UNAM y es especialista en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología. Actualmente realiza prácticas profesionales en la maestría de sensibilización y manejo de grupos en la misma institución. Es fundadora del proyecto Sexus Felicis, que me encantó el nombre, desde donde diseña talleres y experiencias educativas sobre corporalidad, diversidad relacional y autodescubrimiento erótico. Su enfoque integra una mirada crítica frente a la gordofobia y apuesta por una educación sexual integral más humana, sensible y cercana a las experiencias reales de las personas. Pues muchas gracias por estar con nosotras, muchas gracias por estar acá. Bueno, hoy María Aurora nos estará escuchando desde su espacio, no estará con nosotras en pantalla, pero quisiera pues igual darte la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación
y hablar de este tema que es fundamental, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te Muchas sientes? gracias. Muchas gracias, Claudia. Así es, este tema es también uno de mis temas favoritos que me llevaron a estudiar justamente educación sexual y creo que es parteaguas, ¿no? Para mí ha sido una forma en la que me he encontrado conmigo misma y también he encontrado eh, redes muy importantes de mis afectos, de mis experiencias muy nutridos a partir de hablar de la menstruación, exactamente, de todo el proceso justamente, de los cambios, de los ciclos, de los derechos, de todas estas cuestiones que implican, ¿no? O sea, pareciera desde algún lugar en donde nos lo enseñan generalmente o las educaciones de otras generaciones, la mía, tal vez la tuya, era como hablar de menstruación, era hablar sobre toallas, ¿no? Como de alguna forma solamente vivir con eso como única alternativa y sobre la vinculación a la reproducción. Y párale de contar, pero no hablaban de todo lo que realmente implica la menstruación, que la verdad toca muchísimas otras cuestiones de nuestra vida cuando somos unas personas menstruantes y a veces también hasta de las personas que no lo viven, pero conviven con nuestros cambios cíclicos que vienen dándose a partir de la menstruación. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, las generaciones hemos tenido experiencias, algunas gratas y otras algunas muy, muy complicadas en relación a esto de la menstruación, pero igual, para ir comenzando, ¿me podrías compartir para ti qué significa hablar hoy de menstruación digna? Claro que sí, Claudia. Fíjate que eh, hablar de menstruación digna lo estaba pensando la parte de la dignificación de esta palabra, porque menstruar pues implica, como te decía, muchas cosas, ¿no? Pero la dignificación de este proceso creo que es la parte transversal, ¿no? Que implica considerar la vivencia como tal de esa menstruación y de todas las personas que habitan ese proceso. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que personas de diferentes edades, de en diferentes ciclos de su vida, con diferentes deseos y en diferentes circunstancias sociales, menstruan. Y entonces eso implica muchas cosas distintas para cada uno de estos procesos y de estas vivencias. Y entonces tener en consideración todas estas cuestiones es la dignificación de la menstruación tal cual. Desde las infancias que empiezan a tener estos cambios puberales y empiezan a generar, bueno, las niñas con la menarca y demás, traen este cambio a la pubertad, le tenemos esta asociación, ¿no? De justamente la menstruación junto con el crecimiento hormonal de los pechos y demás, empieza a hacer el cambio a la pubertad. Y eso es toda una revolución, personas que lo tienen asociado a la maternidad, personas que posteriormente lo tienen asociado a ciclos tal vez de problemáticas con la endometriosis, con tantas cosas, poder visibilizar que la menstruación es todas estas cosas, es la dignificación de la menstruación, el poder visibilizar todas estas cuestiones que a veces no se habían visto, que no se nombraban, que desde los tabús y desde los estigmas se silenciaban y que eso implicaba el silencio a tantas dolencias, a tantas circunstancias en donde se rompen derechos humanos, en donde se invisibilizan situaciones de vida. En este caso, por ejemplo, también es hablar de cómo me siento con la menstruación, ¿no? Antes la vergüenza, en películas vemos esto de ir por toallas femeninas, era envolverlas en papel estraza y que nadie viera. Y todas estas cuestiones
es ir dignificando la menstruación, porque es algo natural del cuerpo, como cuando tenemos gripa y tenemos moquitos, es parte natural del cuerpo, no es un flujo que sea algo sucio o que sea algo de desecho, como mucha gente lo ha visto. Entonces, dignificar es asumirlo como algo natural, como algo propio, como algo que simplemente nos pasa y que eso no tiene que tener estos estigmas y estas cargas sociales negativas. Desde ahí poder vivirlo de una forma tranquila, ¿no? Lo mejor posible, porque a veces también las hormonas no nos ayudan a que sea tranquila, pero lo mejor posible. Y es hablar de derechos, acceso también, ¿no? En estos espacios y personas que lo viven desde una circunstancia compleja, ¿no? Personas en situación de calle, personas a las que no les llega el agua, personas que no tienen las condiciones físicas y de higiene, de espacios, que no pueden tener la vivencia de la menstruación, pues lo más saludable posible. Ese tipo de cuestiones es hablar de menstruación digna, un trato humano, considerar todo lo hormonal que nos pasa y los cambios. Todas estas cuestiones para mí es hablar de menstruación digna. Gracias. Sí, creemos que muchas personas, yo soy una mujer de 60 años y crecí viviendo la menstruación desde el silencio, en ocasiones desde la vergüenza, incluso a veces desde el miedo de no saber qué estaba pasando con nuestros cuerpos. Muchas mujeres crecimos así, o el miedo a que los otros, las otras, se dieran cuenta que estábamos menstruando. ¿Cómo impactan estos mensajes en relación a lo que construimos con nuestro cuerpo? ¿Qué relación estamos teniendo con nuestro cuerpo cuando crecemos viviendo la menstruación desde el silencio, la vergüenza, el miedo? Impacta muchísimo. Impacta muy directamente a cómo vamos a vivir nuestro contacto con nosotras y también con las otredades, en nuestros espacios, en nuestros entornos y con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a habitar? Eh, este tipo de mensajes justamente con silencio, culpa, vergüenza, hay personas que hasta llegaban a generar humillación, ¿no? O sea, esta burla puede generar espacios y situaciones de humillación. Y entonces esto a la larga nos enseña a desconfiar de nuestro cuerpo, a sentir que nuestra propia proceso corporal nos está traicionando y que nos expone y que nos vulnera. Y eso está terrible, ¿no? Es vivir un proceso, la parte compleja es que nos hace vivir un proceso natural con rechazo y o sea, haciéndonos que no habitemos nuestro cuerpo de una manera libre, tranquila. Y pues bueno, muchas personas justamente han crecido, hemos crecido sintiendo que esto era algo sucio, como te decía, algo desagradable. Hay personas que lo siguen y es una cuestión cultural, o sea, viene desde mucho tiempo atrás, desde culturas religiosas en donde personas menstruantes no pueden hacer cosas, en donde se les imposibilitaba eh, simplemente a vestir de ciertas maneras, ocupar ciertos espacios, a disfrutar de cosas, o sea, había unas limitaciones, por decirlo menos, ¿no? O sea, y hay otros que ya llegan a unas, eso es prohibicionista, pero también hay quienes son restrictivos, quienes son, insisto, burlones, humillantes y demás. Todas estas cosas al final nos impactan en nuestra autoestima, en nuestra seguridad, en cómo nosotros habitamos nuestro cuerpo. Y desde ahí es cuando digo, también implica en cómo me voy a mostrar y cómo voy a vivir en mis entornos y con mis espacios. Entonces, esto afecta muchísimo la relación también con el placer, hablando sobre como sexóloga, con la salud. Hay personas que a veces no llegan a ir a espacios por miedo, por culpa, por cómo huelo, por cómo me siento, por
hay personas que tienen una hipervigilancia aromática con relación a la menstruación, porque todo el tiempo están pensando que huelen mal, porque esa es una idea que antes se marcaba muchísimo. Y es complejo porque imagínate vivir todo el tiempo con esa sensación, es muy fuerte. Entonces, lo más triste es que para muchas personas les limitó tanto hasta la capacidad de pedir ayuda, de poder hablar de estas situaciones. Al fin y al cabo es, si no sabemos tratar este tema, la verdad es que trae muchísimas implicaciones a las personas que habitan la menstruación o a las Gracias, que lo sí, habitaron. sí. Bueno, yo ya lo pasé y justo algunas de esas cosas me causaban dificultad hasta una edad madura, que procesas cosas y que puedes revertirlo, pero desde tu experiencia, ¿qué cambia cuando empezamos a hablar de menstruación desde el placer, la autonomía, el autocuidado y no únicamente desde la higiene y desde la biología? Y la cuestión reproductiva, porque empiezas a menstruar y empieza la restricción total de las y los adultos hacia explorar tu cuerpo, permitir explorarlo con tu pareja, ¿no? Claro, fíjate que cuando empezamos a cambiar el chip, cuando empezamos a cambiar la forma en la que hablamos sobre menstruación, también cambiamos la forma de escuchar nuestro cuerpo, de conectar con él. Eh, Escuchar nuestro cuerpo, por ejemplo, una de las formas en las que voy a empezar a hablar de cuestiones un poquito más técnicas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo que le llaman el sangrado libre, ¿no? El sangrado libre es cuando en casa eh, puedes estar habitando, probablemente en los primeros momentos vayas a tener manchones en lugares y demás, pero es simplemente estar como si no tuvieras que utilizar ningún elemento que tenga que contener la sangre menstrual y empieces a escuchar tu cuerpo para sentir la descarga. ¿Sabes? Y entonces ese es como el epítome, de alguna manera, de cómo cambia realmente cómo empiezas a escuchar tu cuerpo. Las experiencias, por ejemplo, como una persona que tiene mucho tiempo dedicándose a informar, vender y demás, copitas menstruales y demás, es interesantísimo ver cómo las personas preguntan cosas como, oye, pero y si se me pierde ahí, y si no encuentro ahí mi copa, y entonces para mí eran las preguntas que yo decía como, yo siempre pensaba, no es la Barney bolsa, y eso habla mucho de mi época, hablar de Barney, ¿no? Pero para más recientes, para más actuales, no es la bolsa de Hermione Granger, ¿no? O sea, no es estos lugares en donde parece que son un espacio inmenso, es, mira, voy a utilizar pues como sexóloga cuestiones didácticas. Esto Esto es el conducto vaginal en este modelo. O sea, la realidad es que no es como la gente luego se lo imagina, ¿no? Es nuestro útero y nuestro conducto, son una cuestión en donde no se va a perder la copa menstrual, no se va a ir a tus intestinos. Y eso tiene que ver con la desinformación que tenemos respecto al hablar sobre menstruación. Hay muchísima gente, yo misma fui una persona que hasta muy tarde, hasta estudiando un poquito antes, desde mis curiosidades, porque lo investigué y demás, pero no por otra circunstancia, me enteré cómo era el tema de la menstruación en cuanto a yo pensaba que lo que menstruábamos, la sangre que salía de nuestro cuerpo, era el resultado ahora sí que del óvulo, del ovario, de estas cuestiones. Y yo decía, es que es muy grande. Y entonces cuando yo me enteré de que es en la parte informativa el endometrio que se genera para que se implante y eso es lo que nosotros tenemos como sangre menstrual, para mí fue como, no lo puedo creer, ¿de qué están hablando? ¿Sabes? Fue muy interesante y ese tipo de cosas, eso me refiero con la información y la conexión con nuestro cuerpo cambia. Y eso nos ayuda muchísimo, porque en la salud podemos identificar qué nos duele,
¿qué se siente distinto? En el contacto con esto de la menstruación y de la educación sexual también, el saber la identificación del tipo de nuestra sangre menstrual habla de cuestiones también, a veces nos alertan de cuestiones de atención médica. Entonces, hablar, conectar con nuestro cuerpo es bien importante y la menstruación es un camino muy, para mí, precioso en relación a esto y de cuidado nuestro, porque te digo, los aromas, las texturas, las formas, te decía que en las copitas, por ejemplo, el hecho de que la gente de repente, la primera vez que yo vi mi sangre, eh, ahora sí que es sedimentada, y arriba las plaquetas y cómo se ve amarillito, y eso para mí fue también una cosa que yo dije, wow, ¿qué está pasando? Y entonces todas esas cosas son el contacto que puedes tener a través de tu sangre menstrual contigo misma, que es una cosa que no te va a dar ninguna otra situación ni circunstancia, y es un proceso que te regala el cuerpo. Entonces, eso, ¿no? Este vínculo con nuestro cuerpo es habitar el cuerpo de una forma más linda, escuchándolo. También, por ejemplo, el descanso, ¿no? El platicar sobre nuestros procesos de los ciclos, el cómo nos estamos necesitando a veces hasta ciertos alimentos que compensen las partes hormonales que estamos teniendo, el tipo de semillas, el tipo de alimentos, cuáles nos pueden aligerar los cólicos, cuáles nos pueden o nos están generando más estrés y estas cuestiones, ¿no? ¿Qué tipo de descanso necesito utilizar? A veces hasta las formas de pensar se cambian por la cuestión del ciclo menstrual. La información que puedo tener y que yo tengo que dar también para mi propio cuidado y el bienestar en general. En las cuestiones sexuales también el poder disfrutar de una forma más plena y también desmitificada y también elegida cuando quiero decir, a mí no me va a volver a limitar como a mis ancestras el que porque tengo sangre menstrual no pueda tener relaciones sexuales o no pueda tener placer. La parte preciosa de saber que un orgasmo te aligera los cólicos, por ejemplo, es precioso, porque ahora sí que la palpitación que se genera con el orgasmo, de las contracciones que genera, hace que ayude a contraerse también al útero y que entonces la sangre menstrual y todo este proceso que está generándose de despegarse el endometrio pueda salir con mayor facilidad. Entonces, tomar agua y tener orgasmos, excelente para los cólicos. Excelente información a quienes nos están mirando y están compartiendo. También si tienen preguntas y dudas, háganlas y nosotras vamos midiendo los tiempos para poder generar un diálogo con ustedes. Bueno, pues pienso que a veces la menstruación sigue siendo un tema incómodo en los espacios educativos. ¿Por qué crees que sigue existiendo tanto tabú alrededor de la menstruación? Pues mira, en espacios educativos creo que podemos responderlo de dos formas, ¿no? O sea, el tabú social y el social, generacional, en el tiempo-espacio en el que nos encontramos, las influencias de las que estábamos hablando hace ratito, pero también en la parte, voy a contestar primero lo de los lugares escolares, ¿no? En este caso, en los lugares escolares, pues bueno, la falta de sensibilización a las personas que educan respecto a los temas de la menstruación, creo que es algo que es notorio, ¿no? Si no hay sensibilización, puede un maestro, una maestra, dar el tema, pero si todas las demás personas que tienen contacto con eso se incomodan, eh, lo siguen como invisibilizando, minimizan, por ejemplo, o se burlan, provocan burlas y demás, siguen perpetuando este tipo de conductas que escolarmente te llevan a lo que platicábamos en un principio, estas sensaciones desagradables que se vinculan con la menstruación. El tabú en gran medida yo creo que tiene que ver con el tema de las generaciones, ¿no? O sea, al fin y al cabo es la parte resuelta
del tipo de educación que las personas que están enfrente de estos espacios escolares recibieron de la menstruación. ¿De dónde más? En muchos casos van a sacar algo distinto, pues es su vivencia, es lo que ellos les dijeron, es lo que estas personas escucharon y cómo lo integraron en su vivencia. Pero si desde ahí no hay programas en donde se les sensibilice, se les informe, les puedan generar apoyos sobre cómo abordar los temas, cómo tratar, por ejemplo, a una persona que traiga una mancha en su ropa de sangre menstrual, y qué hago, ¿no? Como docente. Todas estas cuestiones, si no saben cómo actuar, pueden propiciar este tipo de conductas que siguen generando y siguen propiciando el tabú. Entonces, para quitarlo, para erradicarlo, las partes importantes, pues bueno, mira, son hablar de normalizar que hay cuerpos menstruantes en los entornos escolares, ¿no? Ese es un hecho y puede existir porque por múltiples razones, manchas de sangre menstrual. Y eso no es ni para escandalizarse, ni para generar burla, ni es como una persona que se acaba de estornudar o no controló tal vez un sapo, un eructo, o, ¿sabes? Son cuestiones de la corporalidad que están ahí y se les tendría que tratar tal vez de la misma forma que una persona con gripa se suenan los moquitos. Es parte de su naturaleza, vas, te cambias, ¿qué eliges? También esta parte importante de tener la sensibilización y consideración de cómo se está sintiendo la persona. ¿Se siente expuesta? ¿Necesita un tiempo para ir a lavar su falda? El utilizar tal vez licras para que puedan, por ejemplo, tener la licra mientras lavan la falda o el pants, o no, cosa, dependiendo de la ropa que traigan en ese momento, o poder llamarle a la mamá para decirle o a la persona que les pueda ayudar, tráeme una muda de ropa, cuestiones de este tipo que sean en consideración de lo que la persona está necesitando. Y que si alguien decide traer la mancha porque pues trae la mancha y ya, que no sea un tema de escarnio social, que no sea algo que las demás personas le señalen y esas cuestiones. Esa sería una utopía muy preciosa, que si te manchaste, pues bueno, ya, te manchaste. Así como te manchas del café cuando se te llega a caer encima, ay, ni modo, pasó, pasó y ya, pero que no sea algo más complejo, más estridente. Y también eso sería en la sociedad, porque qué complejo sería, qué difícil insertarlo en que en las instituciones se dé esta situación y en el momento que la persona salga, reciba todas estas otras cosas de la sociedad en general, pues qué complicado, porque entonces no estamos haciendo un avance en conjunto, solamente se está haciendo estas imposiciones en los espacios educativos, que aún así ya es un avance que los espacios educativos puedan ser lugares seguros en donde la menstruación pueda dignificarse y entonces sea una, así como una escuela académica, una escuela de vida en relación a esto. ¿No? Que podamos seguir transmitiendo ese mensaje, esa vivencia y también hablando de la dignificación y lo que platicábamos, no solo el acto de la sangre y de las manchas, también que hay espacios ideales para esto, baños limpios, baños cercanos, baños con agua, baños con papel, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la escuela a veces no había papel en el baño. Todas estas cuestiones, ¿no? Que tal vez tengan espacios con la orientación, bueno, con coordinación, en dirección en cualquier espacio de este tipo, en donde te puedas acercar con confianza y pedir una toalla femenina en caso de que la necesites, o pedir un tampón, o lo que tú vayas necesitando, que tampoco se haga una forma única e imposible, ajá, o sea, que alguien lo vuelva como Lo imponga. imposición, ajá, lo imponga, exacto, el cómo tienes que o con qué te tienes que cuidar, ya sea una toalla de alguna marca, ¿no? O ya sea una toalla ecológica
o ya sean tampones, o que si prefieres el disco, que si prefieres la copa, o sea con lo que tú elijas, que puedas tener alternativas eh, accesibles a ellas en estos espacios y que te permitan utilizarlos de forma correcta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si ahorita ya han cambiado, pero en las escuelas en las que yo habitaba, los lavabos estaban afuera de los baños. Y entonces, si yo, de esta persona que quiero utilizar mi copa, tengo que sacar en la parte de afuera mi copa para desechar ahí la sangre menstrual y enjuagarla y luego volverla a colocar, puede llegar a ser, tal vez para mí, no Complejo. incómodo, pero ¿qué tal si sí? ¿Y por qué esta exposición? Entonces, hablar también de esa dignificación es buscar espacios que tengan estas consideraciones para ir integrando estas vivencias diversas de nuestra experiencia menstrual. Pues muchas gracias. Creo que es esto que has hablado al final integra muy bien dos preguntas que te tenía, cómo acompañar a niñas, adolescentes y jóvenes para que vivan estos procesos con menos culpa y más confianza en sí mismas, pues es eh, hablando, generando espacios de confianza, de seguridad y que puedan en un momento de necesidad acudir a sus docentes, eh, a quienes estén en dirección para que les proporcionen el apoyo que requieren. Y bueno, también hablaba ya un poco de qué es la gestión menstrual. Eh, ¿Qué elementos incluye además de los productos menstruales? ¿Qué nos puedes contar? ¿De, de qué elementos hay en la gestión menstrual? Sí, mira, bueno, nada más agregaría en el aspecto pasado sobre el cómo acompañar, integraría la parte de respetar el cómo se está sintiendo la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llegué a caer en mi emocionalidad a este tema de la educación menstrual y todas estas cuestiones de todo esto que me proporcionó en mi vivencia, a decirle a las personas así como de, no, vive lo padrísimo y esas cosas, y tal vez su vivencia no lo está permitiendo, ¿no? O sea, tal vez la persona lo quiere vivir más reservada, lo vive con tal vez algún tipo de tristeza, enojo, alegría. Entonces, acompañar también es respetar la forma en la que la persona la está viviendo y nada más tal vez decir, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿No? Eso creo que es importante. En ocasiones también no sabemos decir cómo necesitamos, pero el que ya nos lo pregunten nos ayuda a regresar a nosotros y empezar a preguntarnos qué necesitamos, ¿no? Tolerancia, un apapacho, un producto, espacio, ¿no? Dormir 5 minutos, agua, no sé, lo que sea necesario, cojincitos, ¿no? Y ahorita entramos ahí a gestión menstrual, porque justo también los cojincitos de calor, ¿no? O sea, todos estos de semillas, que pueden ser muy fáciles de armar, ¿no? Con telas que ya no estamos utilizando, los llevamos de semillas como algarrobo, como que puedan guardar calorcito, se meten en el horno de microondas y perfectamente los puedes poner en la zona de el vientre y da muchísima paz porque tal vez no puedas llevarte la cobijita o yo qué sé, pero tener este tipo de alternativas también ayudan a mejorar muchísimo todo el proceso de esto, ¿no? Tal vez tener un tecitos de que de Jamaica o cosas así, que puedas tomar algo calientito en estos ambientes, podría ser precioso. Y ni siquiera es que tú digas, ay, no, que todo, la escuela y todos los manden. No, 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 o sea, tal vez poder decirle a las propias personas, oye, ¿qué te parece si traes 2 o 3 sobrecitos para la comunidad y entre todas lo armamos y nada más tener todas una teterita que se pueda ser ocupada por estas personas, estaría padrísima, ¿no? Y entonces, hablando sobre gestión menstrual, no solo estamos hablando justo de los productos de la toalla de algodón que venden comercialmente, ¿no? También
es lo que platicábamos, esta agua, ¿no? En los espacios rurales a veces, o personas, por ejemplo, en situación de calle, a veces ni siquiera el acceso al agua para poderse cambiar una copa menstrual tienen, ¿no? Que en ocasiones decían como, no, regalos para todas ya copas y nos ahorramos de toda problema social. Hay personas a las que la copa no les sienta, hay personas a las que el disco nada más no les acomoda, hay personas a las que su mejor amigo es el calzón menstrual, ¿no? Cada persona tiene una forma distinta de vivir el qué insumo necesita para vivir una menstruación más agradable. Por ejemplo, a mí me dicen mucho como, ¿cómo elijo mi copa? En mucho, o sea, yo desde ser sexóloga, antes les decía solamente como la parte que me enseñaron de qué tipo de copa les tengo que decir, ¿no? Si eres primeriza, nulípara, que nunca has tenido partos vía vaginal y así, pues puede ser si tienes menos de 20 años, 25 años, puede ser la chica. Pero ya como en la sensibilización de educadora sexual, también le pregunto, ¿tú qué quieres? ¿No? ¿Cómo te sientes más segura? Porque he tenido personas que bajo las condiciones de la asesoría tendrían que utilizar una copa más grande y me dicen, menstruo muy poquito, solo quiero tener como tranquilidad. Y la verdad es que me sentiría más cómoda con la chica. Pero imagínate que yo me pusiera, no, 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 es que te toca la grande. O viceversa, personas que son pequeñas, que tendrían que ser la chica, pero dicen, a mí me da seguridad la grande, está bien. Y entonces es preguntarle a las personas, ¿qué necesitas tú? Y también asumir que para encontrar con qué me siento cómoda, a veces es importante investigar o tener, y no todas las personas tenemos acceso a estar investigando, porque tristemente estos insumos tienen un costo en muchas ocasiones elevado para muchas cosas, como las toallas y demás. A veces se gasta muchísimo en eso y por eso las copas y estas cuestiones ecológicas, además de ayudar al planeta, también ayudan al bolsillo de las personas porque a la larga salen mucho más económicas. Pero al final es ver que me resulta cómodo, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo toda la vida con tampones y está padrísimo y no salgo de ahí. Ok, si es tu decisión, si lo puedes costear, si, órale pues, pero teniendo la información de qué implica que te metas los tampones y todas estas cuestiones, y si así lo decides, adelante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también trae la carga de muchos químicos y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues los baños también, hablar de baños seguros, ¿no? O sea, los baños a veces pues, son muy, eh, están en espacios no tan seguros, no están tan salubres, dependiendo lo que decía, tenemos estos espacios aquí cortitos, pero no tienen papel, y afuera tengo que salir a hacer estas cuestiones, entonces todo eso, ¿no? La atención médica también es importante, es otra forma de hablar de gestión menstrual, ¿no? Es tener en consideración nuestros procesos y demás, qué tan invisibilizado, qué tan lejos ha estado la medicina de estudiar cuestiones en relación a los ciclos menstruales, la endometriosis, ahorita hace muy poco que acaba de cambiar el nombre del síndrome de ovario poliquístico, que antes tenía ese nombre, ahorita ya tiene un nombre nuevo que implica justamente todo lo de gestión menstrual porque es la influencia de todo lo hormonal, que implica también cuestiones psíquicas, que hacen cambios y que solamente parecía que era ay, ovario poliquístico. No, todo esto trae también alteraciones hasta en las cuestiones de cómo comemos, no, muchísimas cosas. Entonces, ese tipo de cambios, hasta un solo nombre, implica muchas otras cosas, que nombra muchas cosas que traen en relación esta cuestión de la menstruación. Entonces, eso justamente, este tipo de información, este tipo de investigaciones forman parte de la gestión menstrual. El descanso, como platicábamos hace un rato, la educación integral de todo esto,
los apoyos emocionales, no es decir, ay, sí, ya, pobrecita, pobrecita, no es pobretearnos, es asumir que hay cambios, es asumir que nuestro útero de estar así se vuelve así y se reacomodan nuestros órganos y que las prostaglandinas y demás, los estrógenos entre el subido y el deceso hacen cosas loquísimas en nuestros sentires y por ejemplo, o sea, hasta las propias contracciones que se generan y que se mandan cambian la digestión, hay personas que tienen eh, como espasmos anales, espasmos en lugares que tú dices, ¿qué demonios? Y que todo eso es en relación a lo que están mandando, te sueltas del estómago, no puedes hacer del baño. Ay, son muchísimas cosas que la gente no sabe que a veces están pasando las personas y que atravesamos en relación a la menstruación y que es parte de ello. Entonces, todas estas cuestiones son gestión menstrual, es estar hablando de todo esto que está alrededor de la propia menstruación y que implica un apoyo emocional y que implica ciertas consideraciones, ¿no? O sea, paciencia, tener más paciencia, porque eso nos ayuda a tener condiciones para vivir esta menstruación sin discriminación. Muchas gracias. Sí, me parece que esto amplía la mirada que tenía sobre gestión menstrual y muchas gracias por hacer énfasis en todos los elementos que conlleva. Eh, ¿Tú qué piensas? Bueno, ya también las has nombrado, ¿no? Algunas de las principales dificultades que enfrentan estudiantes menstruantes dentro de las escuelas. Los espacios, la higiene, la falta de agua, la falta de materiales para la menstruación, eh, pero las otras, las partes sociales y emotivas, emocionales, no sé si quieres hacer énfasis en algunas de ellas. Claro, fíjate que así como lo nombras, lo visualizaba en dos grandes vertientes. La parte de los recursos, que son las que mencionaste y que pues bueno, ya platicamos de ellas, y las partes sociales, que son la convivencia, ¿no? Mi encuentro con la otra edad, que al final va a repercutir en mi encuentro conmigo misma. Y entonces, las edades en donde estás en la escuela, y que te empiezas a vincular con la menstruación, son edades muy vulnerantes, ¿no? Porque hay cambios justamente hormonales, vienen siendo y nombraré como primaria en niveles de sexto, quinto, a veces cuarto, estamos hablando de secundaria, prepa y universidad creo que ya es un poco menos complejo, menos las personas ya tienen más autonomía en relación a su cuidado menstrual. Pero en las edades primarias, en las edades de primaria y secundaria, digamos hasta algún grado de prepa, eh, el escarnio social implica muchísimo la formación de nuestra autoestima y nuestra seguridad. Y son edades en las que estamos hipervigilantes en querer pertenecer, en encontrar nuestra identidad y tenemos una vulneración muy fuerte en relación a todas estas cuestiones. Entonces, si desde ahí hay burlas, si desde ahí hay rechazo, si desde ahí se genera vergüenza, eh, si desde ahí las personas no nos toman en serio, nos minimizan, eh, generan ahora sí que comunicación negativa en relación a nuestro dolor, nos ignoran, ¿no? Nos omiten. Y estas cuestiones definitivamente van a generar que tengamos muy marcado eh, el rechazo a nuestro proceso y a nuestro ciclo menstrual. De por sí, asumir el dolor
menstrual en muchos casos es toda una faena. Aparte de eso, que todos nuestros cambios se estén minimizando desde el adultocentrismo o se estén satirizando o se estén violentando entre pares y que un adulto que está viendo esas conductas no regule ese proceso, vulnera a la sociedad, vulnera porque se lo estamos permitiendo que ella la burla a una, pero no solamente lo recibimos, no, lo recibe esa única persona, lo recibimos las personas que estamos en relación a ella, viendo que no se hace nada por sus derechos, por su integridad, por su autoestima, por su autonomía. Y entonces es el mensaje de si ella tampoco, si no se lo están haciendo a ella, a mí tampoco me lo van a hacer. Y entonces de esa forma se genera este proceso en donde más que apoyarnos, nos excluimos y regresamos a estos espacios de aislamiento en relación a esta comunicación y esta comunidad menstrual que al fin y al cabo nos rompe para la normalización de este proceso y nos rompe en nuestra autoestima en el proceso de la vivencia de estas formas transgresoras de una vivencia natural. Si nosotros no nos estamos entendiendo y preguntamos a un adulto, nos acercamos a una persona adulta a que nos explique o a que nos ayude y recibimos cosas desagradables, ¿en dónde más busco guía? Si a mis pares que vienen con también influencias sociales distintas y diversas, no se les llama la atención cuando nos violenten, ¿en dónde me voy a sentir protegida? Es buscar espacios seguros, es crear espacios seguros, ser adultos que generemos espacios seguros. Muchas gracias. Oye, este, ¿Vale? muchas docentes, ¿me escuchas? Sí. Ah, vale. Muchos docentes quieren acompañar estos temas, pero sienten miedo a equivocarse. ¿Qué les recomendarías, así básicamente, para que puedan abordar el tema de la menstruación en el aula de manera respetuosa e inclusiva? Ah, pues mira, en primer lugar, yo les recomendaría informarse, ¿no? Informarse porque a veces no es que traigamos desinformación, o sea, eso es como, ok, pero a veces estamos mal informados, ¿no? O sea, es romper con la información que nos dieron, romper con el, ay, es que yo lo aprendí así, justificarme desde ese lugar. Sí, es cierto, pudiste aprenderlo así, pero ahorita ya hay avances, intégralos, chambeemos en integrar nuevas formas y más si no atentan contra ti, si les dan posibilidades de derecho a otras vivencias, ¿no? O sea, no es algo que está atentando contra ti, si es tal vez sea complejo, tal vez sea difícil de integrarlo, pero al final preguntarte para qué lo estás haciendo. Pensar en el poder que a ti te podría haber dado también, a veces reparamos cuando ayudamos a otros. Y entonces desde ahí, desde esa sensibilización, desde esta cuestión de tal vez no lo hicieron conmigo, pero yo lo quiero hacer con otra persona, darles ahora sí que estos procesos de educación menstrual inclusiva y libre de estigmas a mi alumnado es elemental para que yo pueda también vincularme con ellas, ellos y ellas. Y también ahí integrar la diversidad de la menstruación, ¿no? Porque la realidad es que menstruan personas con identidades diversas que tienen la posibilidad de menstruar, ¿no? Y entonces como docente es no cerrarme también esas cosas. Es una gran chamba, es una gran labor, porque tenemos que decodificar muchísimas cosas que nos enseñaron y que entonces ahorita demandan el contacto con las juventudes y con estas nuevas generaciones que tienen diversas necesidades de identidad, de cuestiones, pero que al final no te quitan nada
y te suman porque te hacen crecer, porque te hacen aprender cosas nuevas y puede que seas lo que les decía hace un rato, el espacio seguro de esas personas que están teniendo este proceso y que al final requieren de estos apoyos. Entonces, no depende de ti lo de los baños y esas cosas, pero tal vez tener ese acompañamiento sensible de respetar sus diversidades, de respetar sus elecciones, de respetar sus sentires y de poder acompañarles desde ahí, en gran medida haces un cambio muy grande cuando escuchas con respeto, sin imponerte desde tu adultocentrismo y decir, no, 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 tú estás sintiendo esto, no, 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 tú estás exagerando, no, 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 tú solo quieres tal cosa. Tal vez algunos sí, pero si se dan cuenta de que les está respetando y que no es por manipulación, sino por respeto, tal vez consideren hacerlo de forma distinta. También porque se sabe que se necesita, si esa personita en algún momento lo mintió, pero en algún momento lo necesita realmente, va a tener alguien a quien acercarse cuando verdaderamente lo necesite y eso va a ser una huella muy importante porque se va a reproducir. Es esta cadenita de buenas acciones y de buenas cuestiones. Entonces, sensibilizarnos, informarnos, reeducarnos, ¿no? La verdad es que sí es importante. Hay cosas que, por ejemplo, el cambio de la palabra que te decía, el cambio de la parte política de nombrar lugares de nuestra cuerpa, ¿no? O sea, como esto de trompas de falopio, ahora tubas uterinas. Nombrar, por ejemplo, en vez de eh, en vez de decirles de skin y de Bartolini, son para uretrales y para vestibulares. O sea, todas estas cuestiones, sí es cierto, en muchos libros se siguen encontrando como trompas de falopio, pero hay una cuestión importante política ahí del por qué estamos quitándoles el nombre de personas masculinas que no, que tuvieron, métanse ahí a informarse, ¿no? Del por qué se les hizo el cambio y que ahorita ya está despatriarcalizado el nombre, por eso se le cambió a tubas uterinas, porque es descriptivo sin tener que ponerle el nombre de personas a nuestra cuerpo. Por ejemplo, ¿no? O sea, todas estas cosas que es como de, ay, pero qué flojera, yo, ahí tiene, y en mi libro de que yo tenía dice, y en el libro que ahí dice, y entonces yo no voy a hacer cambios. Sí, sí puede seguir así, pero también si una persona llega y te dice, maestra, yo me siento mejor con que le diga tubas uterinas y te platique el por qué, no te cierres. Identifícalo, intégralo, está ayudándote a crecer. Todos crecemos, todos aprendemos de todas y de todas. Y me encanta que estos nombres se estén modificando porque siempre se recibían nombres desde el patriarcado, desde la ciencia que estaba dominada por estas personas, hombres casi siempre, y es mejor nombres que ya despatriarcalicen nuestras partes corporales. Y en el Así ámbito es. familiar, ¿qué tipo de conversaciones ayudarían a construir experiencias menstruales más saludables y más libres de violencia, incluso en los casos de la primera menstruación? En cuestiones familiares, lo que yo recomendaría en gran medida es no burlarse, ¿no? Mucha gente crecimos en mi generación, que ahorita llegan a ser padres y madres de personas que apenas están menstruando, eh, con capítulo de Bibi, ¿no? En el de No seas una niña normal y demás, del Derbez, que le hacen la fiesta, ¿no? Y ella se siente, se ve
a leguas que está súper incómoda, que no lo quiere, que no lo desea, que se le está pasando súper mal, y todos ellos haciendo burla de esta parte. Y entonces creo que eso habla muchísimo de lo que no tenemos que hacer, ¿no? Es preguntarle, ahorita ya hay muchos acompañamientos también didácticos de libros, de manuales que están escritos, que están ideados para pedagógicamente para acompañar estos procesos de la primera menstruación, que trae mucha información, y entonces tal vez poder comprarlo, dárselo a esta personita que está en este proceso con anticipación, informar, la información siempre va a ser poder, ¿no? Entonces, desde la educación sexual, nosotros tenemos marcado que no es hablarles de la menstruación cuando van a menstruar, ¿no? Cuando se les bota el pezón, no. Es hablar de menstruación, es hablar de educación sexual desde que están más pequeños. Siempre es importante tener consideración de cómo les vamos a abordar la sexualidad en relación a las edades que van teniendo, pero no es no hablarles, no es aislarlas de la información, no es esconderles esta información y ya hasta que están en ese momento, decirles, ay, esto que te está pasando se llama menstruación, ¿no? Porque si no, las agarran en curva, no saben qué está pasando con su cuerpo, puede ser algo muy traumático para algunas personas encontrarse con esta situación. Entonces, acompañarles desde la información previa, respetar su proceso mientras lo están viviendo, acercar los elementos que la persona vaya requiriendo en la posibilidad que cada familia tenga y ser como compasivos y comprensivos con que la persona está viviendo cambios, está viviendo una revolución hormonal en su cuerpo y que desde ahí tal vez necesite espacio, que desde ahí nada más acercarle, insisto, un tecito, eh, algo calientito para su cuerpo, poder también estar en ese sentido. También a veces estar en silencio puede llegar a ser acompañamiento para muchas personas y para muchas circunstancias. Entonces, respetar cómo la persona está queriendo elegir vivir su proceso, darles privacidad y mantener su autonomía, aunque sean chiquitos, que las personas estén decidiendo cómo quieren estar viviendo esta parte y tener esa atención, escucharles, preguntarles sin invadir, es la mejor manera de acompañar estos procesos. Permitirles descanso, ¿no? O sea, a veces asumimos que porque son jóvenes van a tener que estar, y tal vez no, tal vez solo quieres dormir, ¿no? Y entonces, ay, qué envidia, pero pues tienen la posibilidad, hay que darles chance de que puedan dormir, porque están creciendo, porque están cambiando y porque a veces nada más acallar todo y dormir ayuda a sobrepasar estos procesos. Hay ocasiones en las que no pudieron dormir toda la noche porque los cólicos fueron fuertísimos y no sabemos. Entonces, estar acompañándolas desde esas necesidades es lo que yo podría recomendar para las familias. En tu trabajo hablas de ternura radical. ¿Cómo se Sí. relaciona esta idea con la educación menstrual? Fíjate que para mí la ternura radical es una convicción de mi vida y la tengo entendida como el respeto por las necesidades de las demás personas, ¿no? El recibirles con lo que traen, respetándome obviamente para que pueda ser algo equilibrado, para que, o sea, si no puede ser transgresor hacia mí, y desde ahí converger y compartir y acompañarnos y generar red. Entonces es acompañar sin violencia, sin imposición, sin burlas, escuchándoles, sin generar vergüenza. Y sabes, a veces no se logra el 100% desde nuestras humanidades, pero ser conscientes y reparar es también ternura radical.
el saber que se nos puede salir un chiste porque lo tenemos súper integrado y porque no todo el tiempo estamos 24/7 con este chip y que podemos hacer algún chiste y que podemos, se nos fue una burla y esas cosas, pero si lo notamos, si nos hacemos conscientes o si la persona viene y nos dice, sentí esto, el no minimizarlo, el no omitirlo, el no ignorarlo y el decir, lo lamento, cómo lo reparamos, el respeto sobre el cuerpo ajeno, no decir esto de, ay, si no, este mes sí te pusiste bien chonchita, o, ay, no, sí, se te nota que estás en tus días, estás bien inflamada, cosas de ese tipo, ¿no? Ese tipo de comentarios innecesarios, súper omítelos, todos ese tipo de cuestiones, por favor, no. Y entonces, respetar los cuerpos, preguntarle cómo se sienten, apapacharles. Ternura también es apapachar y apapachar no necesariamente es ven te abrazo y te acobijo. A veces es preguntar qué necesitas. A veces es decirte, te acerco un tecito. ¿Quieres agua? Te traje un chocolate. ¿No? Ese tipo de cosas también son un apapacho para momentos en los que estás así. A veces también apapachar es tener paciencia. Apapachar es ver que la otra persona está revolcándose sus cólicos, sobreexistiendo y que en ese momento le preguntas, hola, ¿te encuentras bien? Y te grites, no, déjame en paz. Y que tú no te lo tomes personal y que digas, te lo estás pasando muy mal. Y aún así traerte un vasito de agua, tal vez, o igual y no, y cuando estés mejor decir, ya te sientes mejor. Eso también es apapachar. Ser pacientes con esos cambios también es ternura. Y es crear espacios, como te decía, en donde las personas puedan hacer preguntas, sentir emociones y vivir todos sus procesos corporales con dignidad y cuidado, con calma, en donde la relación futura con la cuerpa pueda ser lo mejor posible. Eso para mí es ternura radical en mis espacios. Gracias. Mira, vamos cerrando la sesión de hoy. Si pudieras dejar un mensaje final para estudiantes, familias y docentes que nos acompañan sobre la menstruación y el cuidado del cuerpo, ¿cuál sería? Pues mira, creo que me gustaría mucho tener un lugar, un mundo en donde la menstruación no tenga que vivirse desde el miedo ni la vergüenza, desde un lugar natural, como te decía, sin burlas, sin comentarios innecesarios, sin juicios, sin tabús, sin necesidades de aislamiento. Si te aíslas es porque lo necesitas, más no porque la sociedad te lo provoque, porque los espacios no te permitan descansar o vivirte en estos procesos. Me gustaría que hablar del cuerpo sea con respeto, que se siga generando información verídica y de calidad, y que pues, sería hermoso que pudiéramos tener entre todos ternura en relación a este y otros procesos de nuestros cambios hormonales y nuestros ciclos menstruales, y de esta manera poder transformar la manera en la que niñas, adolescentes, personas que menstruan, como te decía, no solo jóvenes, ¿no? O sea, hablamos sobre juventudes y demás y todas estas personas en espacios académicos, pero también allá afuera, en donde hay mamás que están menstruando y que van por sus niños, ¿no? En donde las tías también menstruan, en donde personas no binarias también pueden estar menstruando, o hombres trans también pueden estar menstruando, y que estas personas también requieren todo este respeto y esta dignificación a sus propias menstruaciones, aunque hay personas que todavía no lo podamos integrar, que también para eso la educación sexual es útil.
que todas las personas en su menstruación inclusiva tengan las mismas dignificaciones, derechos, respetos, eh, las posibilidades, ser entes de posibilitar en las otredades una menstruación de este tipo, para que tengan una mejor relación estas personas consigo mismas y reiterando lo que ya he dicho en repetidas ocasiones, que acompañar también es escuchar, creer y cuidarnos. Pues muchas gracias. Mira, hay muchos comentarios. Igual, lástima que el tiempo no nos va a dar oportunidad de leerlos todos. Hablan sobre la importancia de esta temática. Fue amplia la concurrencia, llegamos a 540 en algún momento. Creo que llamó mucho el interés y agradezco todo lo que has aportado porque yo he aprendido cosas nuevas que no conocía y que vale la pena escuchar y aprender para poder hacerlo mejor. En este momento toca hacer unos anuncios y en unos segundos igual ya nos vamos a despedir y te daré Claro que sí. nuevamente la palabra. Pues nosotras somos Educaréis, somos, se fue de largo. Somos Género, Ética y Salud Sexual, una organización que radica en Monterrey, pero que hoy tiene un programa nacional para construir comunidades de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. Tenemos diferentes canales de comunicación en los cuales compartimos con ustedes información. En Telegram construimos también proyectos educativos que pueden implementar en sus aulas. Dense una vuelta por ahí, vean todo el material que tenemos para ustedes, docentes, y para también estudiantes, familias, si revisan las cosas que se proponen, pues también lo pueden revisar en casa con todo gusto. En Facebook compartimos información y todos los miércoles de 7 a 8 tenemos estas charlas. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube. Subimos todas las transmisiones que tenemos por acá. Así que dense una vuelta por YouTube y vean más de 250 videos que ya tenemos a lo largo de estos 4 años y medio que llevamos transmitiendo. Esperemos que sean de su interés y que puedan analizar los materiales. Tenemos WhatsApp ya para diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Pronto haremos el de educación inicial, porque también, como tú, Jessy, creemos que entre más temprano iniciemos, más temprano vamos a deconstruir o no vamos a permitir que se construyan tabús, prejuicios, estereotipos y esas cosas que nos han dañado mucho, mucho. Y bueno, la próxima semana inicia junio, iniciamos pues propuestas para estar recordando que es el mes del orgullo LGBT y tendremos la participación de la doctora Cecilia Pamela Álvarez Morales. Ella ha hecho una propuesta muy interesante para la participación plena de las diversidades sexogenéricas en ambientes educativos universitarios, la construcción de liderazgos educativos inclusivos. Entonces, será importante que vengan y escuchen, aprendan y compartan. Pues algo que quieras integrar a esta despedida.
Pues muchísimas gracias, es buenaza, escúchenla, va a estar seguramente buenísimo. Muchísimas gracias también por el tiempo de escuchar, el acompañarnos, su interés. Mis redes también, pues bueno, me pueden buscar como sexóloga Jessica Venus 92 en Instagram, por ahí ando, o Sexus Felicis también es otro de mis canales ahí en donde puedo. Doy talleres desde la sensibilización, la verdad es que me gusta mucho. Y muchísimas gracias por este espacio para esta charla. La verdad es que eh, creo que siempre hablar de menstruación y acompañar el proceso es algo muy increíble. A mí me gusta mucho el tema desde todos estos lugares, a veces hasta en la parte mística, mágica de los ciclos es otra cosa que me gusta mucho y que también es parte de de las ideas y las vivencias que otras personas tenemos. Entonces, el cómo nos vinculamos cíclicamente con la luna y sus influencias que tiene con este proceso también está lindo. Y muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, ahora entiendo lo de Venus. Sí, por eso Jessica Venus también, así es, así es. Pues bueno, Muy bien. ahí quedo ahí atenta por si desean seguirme, si requieren cualquier cosa en donde mis servicios puedan ser útiles, con muchísimo gusto. ¿No tienes un banner que puedan escrochar o algo con tus Te lo redes? comparto si quieres por el WhatsApp. Y lo subo a a la presentación de hoy para Claro, que se pueda compartir, ¿vale? claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues buena noche y muchas gracias. Buenas noches, que la pasen lindo.